Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Una vez más, este es su espacio en Prospectiva. Hoy es martes 23 de marzo del año 2021. Iniciamos ya semana terminando marzo. Arranca la Semana Santa con noticias a nivel nacional. Nuevamente algunas medidas con relación al nuevo pico de pandemia de COVID-19 y el gobierno nacional anuncia nuevas medidas para contener esta mortal pandemia que ha dejado unas cifras realmente escalofriantes y que aún no se tiene una respuesta concreta con relación a esto, una solución que podamos retomar la vida normal. Bien, saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas virtuales, Facebook, YouTube, Twitter, y quienes también nos siguen a través de nuestra página www.magdalenamedio.tv. Esta semana hemos venido anunciando un panel bien importante con relación a algo que sucede muy frecuentemente en la administración de justicia, en el escenario de la vida, de la profesión, del derecho, del litigio. Y en este trasegar de nuestra vida, de la investigación, de la actividad periodística, encontramos situaciones en las que amerita revisar la conducta de algunos profesionales del derecho, que deja un sinsabor de las actuaciones éticas, morales y de la conducta de esta actividad tan prestigiosa como es la justicia, como es el derecho. Por eso, en la noche de hoy nos acompaña un profesional que conoce ampliamente el tema. Él es el doctor Ariel Lozano Gaitán, está desde la ciudad de Bogotá. Vamos rápidamente a contar un poco el perfil profesional de este amigo que nos acompaña en esta noche. El doctor Ariel Lozano Gaitán es abogado especialista, magíster en Derecho Administrativo, con amplia experiencia en cargos directivos de alta responsabilidad en el sector público y privado. Para nombrar algunos de ellos, fue asesor jurídico de la Oficina de Control Interno Integral de la Tropical SAS, docente universitario, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura en Bogotá, como les decía, asesor jurídico de Gas Internacional, director de seguimiento de análisis estratégicos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, director administrativo de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, director de la Cárcel Distrital de Bogotá, asesor de empresas de acueducto de Bogotá, para nombrar algunos cargos que ha ostentado nuestro invitado en esta noche. Él es el doctor Ariel Lozano Gaitán, quien nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Muy buenas noches, doctor Ariel, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Carlos. Un cordial saludo a usted, a todos los que nos siguen por las diferentes redes de su canal CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena. Pues agradecerle infinitamente la invitación esta noche que usted muy amablemente me ha hecho para hablar de estos temas que son muy importantes para la sociedad, básicamente en la justicia en relación con la profesión que ejercen los abogados en esa magnífica tarea de impartir justicia todos los días, pero adicionalmente visto desde el punto de vista de la ética del profesional. Muchas gracias, Carlos, y reitero mis agradecimientos. Gracias a usted, doctor Ariel. Empiezo por hacerle una pregunta. ¿Por qué estos temas de la ética
profesional solo se ventilan cuando hay escándalos a nivel nacional, a nivel de magistrados, a nivel de altos cargos de la rama judicial, de la administración de justicia, cuando explotan estas bombas que muchas veces están ahí moviéndose, pero llega un momento en que explotan y es cuando conocemos lo que pasa al interior de este importante sector de la justicia, doctor Ariel. Bueno, digamos que la dinámica del transitar diariamente una sociedad implica diversos tipos de temas. Y hay temas que, pues, por diferentes circunstancias, casi todos los días salen al aire. Pero sí, digamos, en temas concretos que tengan que ver con el manejo de la rama y el ejercicio de la profesión, pues realmente, digamos, los diferentes medios pareciese que en un momento determinado le dieran como miedo investigar y ahondar sobre las diferentes circunstancias que se presenten al interior de una profesión que está más o menos manejada por 357.000 abogados que tiene hoy el país. Entonces hay medios, algunos porque les da miedo, otros porque le parecen que no es significante, porque pues no se dedican a estudiar y a profundizar los temas. Eso son lo que pasa o lo que no permite que, digamos, constantemente se esté saliendo al aire los temas que pasan al interior de la Administración de Justicia, especialmente en el manejo que tienen que ver los abogados de este país. 357.000 abogados ejercen esta profesión en Colombia. Un dato muy importante, doctor Ariel. Pero, ¿qué pasa en esas regiones apartadas? Hemos visto casos de muchos jueces tomando decisiones absurdas, complot entre abogados, jueces, fiscales, inmersos en situaciones a veces hasta delictivas. ¿Se da eso más en las regiones apartadas o es un tema que no implica con relación al gobierno central? O sea, me explico, doctor, estos casos que muchas veces conocemos que se dan más en las regiones o en el centro del país. Carlos, digamos que estos son temas que se dan a lo largo y ancho del país. Lo que pasa es que, digamos, son más sonados los que están aquí al interior de él. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay diferentes medios que sacan la noticia y si tienen canales nacionales, pues por supuesto que se va a conocer, sin demeritar de que hay canales regionales que se dedican o que de alguna manera buscan mostrar cuál es el comportamiento del ejercicio de la profesión de los funcionarios de la rama. Entonces, en ese sentido, lo que uno ve es que el Estado como tal tampoco tiene esa capacidad para poder, digamos, hacerle un seguimiento permanente al ejercicio de las funciones de los trabajadores de la rama y tampoco de los abogados, sobre todo cuando se encuentran en regiones muy apartadas. Si bien es cierto, digamos, el Consejo Superior de la Judicatura, las diferentes cortes tienen a nivel regional delegados como seccionales, tribunales de seccionales, pero realmente son muy, digamos, por la cantidad de territorio que tienen que abarcar, prácticamente hay partes donde la justicia no llega. Es uno de los problemas que tiene nuestra Administración de Justicia hoy, que en 1991, cuando se creó la rama, más o menos éramos 35 millones de colombianos y hoy somos casi 50, pero seguimos funcionando con el mismo talento humano de esa época y eso es lo que ha permitido que hoy en ciertas regiones del país prácticamente el Estado no aparece por ningún lado. Doctor Ariel, ¿cómo es el flujo de denuncias, de quejas que alcanzan a trascender hasta el Consejo Superior de la Judicatura, precisamente? Pues mira, digamos, en investigaciones de los jueces, de los fiscales, de los abogados, a nivel de regiones es realmente muy, muy poca. Donde más se ve es a nivel, por ejemplo, de las capitales. En las capitales de los departamentos ya hay un gran sinnúmero de denuncias, pero frente al tema, por ejemplo, de la capital,
vemos que hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, en Bogotá nosotros teníamos, en cada despacho éramos 7 magistrados de la sala disciplinaria seccional, teníamos alrededor de 1.400 expedientes, y uno va a un magistrado seccional, por ejemplo, digamos, de Cartagena, tienen 200 o 300 procesos. Va uno al Chocó y tienen 50 procesos, 70 procesos. ¿Eso qué muestra? Primero, que la gente en gran parte no denuncia, precisamente porque unos porque les da miedo, otros porque, digamos, en muchas ocasiones han perdido esa confianza en la justicia, entonces piensan que denunciando es lo mismo como si no se denunciara. Obviamente en Bogotá se da un volumen más grande, pues porque aquí es como el epicentro de todo, y en ese sentido, si uno mira en el caso, aquí hay una sala disciplinaria del seccional de 7 magistrados, mientras que usted va a los seccionales en donde máximo hay 3, por ejemplo en el caso de Medellín, que es uno de los más grandes, hay 3 magistrados, entonces realmente es una cosa muy pequeña para abarcar una regional que es demasiadamente grande. ¿Eso qué implica? Que de alguna manera el aparato judicial no da las condiciones para que el ciudadano, que de alguna manera sufra un desmedro, bien sea por parte de un abogado o por los jueces de la República o por los fiscales, pues realmente se queda prácticamente con los brazos caídos, porque no encuentra los elementos cercanos que le pueda brindar el Estado para él poner esas quejas cuando sufren problemas con la Administración de Justicia. Doctor Ariel, el ciudadano de a pie, como diríamos, la persona común y corriente, que no conoce, diría yo que ese es un factor por el cual tampoco la gente ejerce la denuncia, no conoce cuál es el alcance del Consejo Superior de la Judicatura para disciplinar, para regular esta actividad profesional. ¿Qué le podemos decir al ciudadano común y corriente cuando es víctima muchas veces de estafa, de manipulación, de muchas situaciones que se presentan cuando piden los servicios profesionales y que terminan siendo a veces victimizados? Bueno, ¿qué decirle a ese ciudadano de a pie, de carne y hueso, que sufre las inclemencias por parte, de un lado, de los abogados, que en muchas ocasiones los contratan y que ponen ese ciudadano que pone la confianza en ese abogado para que lo represente, en muchas veces lo que hace es que ese abogado, en vez de ayudarle, lo que hace es prácticamente que atracarlo, quitarle la plata, y en muchas ocasiones incluso hemos llegado a conocer de los abogados que le quitan los bienes a ese ciudadano. Pues decirle a ese ciudadano de pie que coloque la queja. En todos los distritos del país existe unos consejos seccionales de la judicatura que hoy se llaman salas disciplinarias, que son los encargados de investigar a los abogados cuando en el ejercicio de la profesión no representan bien a su cliente, que en muchas oportunidades le entregan los casos, les pagan, le dejan abandonados los casos, pero sí le piden la plata, se le cogen la plata, o en muchas ocasiones incluso hay abogados que le quitan la plata en un proceso y nunca se los entregan, ganan el proceso y nunca le entregan la platica al cliente. En muchas ocasiones hay personas que por sacar a un inquilino, por ejemplo, le pagan a un abogado y el abogado recibe la plata, se desaparece y deja a la persona prácticamente victimizada, porque por un lado sufre el problema del arrendatario que no se va, y por el otro lado pues sufre porque el abogado que contrató le quitó la plata y nunca aparece. Pues invitarlos a que denuncien. Yo creo que hay que denunciar. ¿Para qué? Para que estos abogados se inicien un proceso de investigación y sean sancionados. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, también es importante que entiendan de que esas denuncias no tienen ningún tipo de costo. Eso no tiene ningún formalismo. Lo único que tienen que hacer el ciudadano de a pie, de común y corriente, el ciudadano de carne y hueso, es hacerlo de manera verbal o en un escrito muy sencillo, poner en conocimiento los hechos
por los cuales considera que ha sido atropellado, ha sido engañado por un abogado, o también lo puede ser por un juez de la República o por un fiscal de la República. En esos 3 eventos puede recurrir a los seccionales para que ellos inicien las respectivas investigaciones y de esta manera podamos meter en cintura a estos tipos o a esta clase, digamos, de profesionales que éticamente no ejercen la profesión como lo manda la Constitución y la ley. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esa ilustración. Aquí le estamos haciendo seguimiento a muchas actuaciones de profesionales del derecho que han terminado lastimando los derechos fundamentales, los derechos humanos de la gente, que reclama un salario, que demanda unos derechos laborales y terminan siendo maltratados, estafados, robados y nadie responde. Esa aclaración es bien importante porque ya vamos a tocar un tema específico que ha sucedido en la ciudad de Barranca Bermeja, un tema sonado, pero eso será después de unos mensajes de interés comercial y ya regresamos. En Michelada somos especialistas creando las más divertidas y sorprendentes bebidas. Nos encanta crear emociones y nuevas experiencias para nuestros clientes. Olvida todo lo que ya conoces. ¿Qué esperas para vivir una experiencia de otro nivel? Contamos con más de 35 estilos de micheladas, con o sin alcohol. Atrévete también a probar nuestra irresistible línea de frappés o cócteles granizados. Servicio a domicilio, servicio para fiestas o eventos. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Apóyanos y dale me gusta a nuestra página en Facebook, CTVM, Canal de Televisión Virtual del Magdalena Medio. Síguenos también a través de YouTube, suscribiéndote a Canal CTVM. www.blatquillesfotógrafo.com. Muy bien, retornamos en Prospectiva, un espacio creado especialmente para la opinión del Magdalena Medio, para informar a los ciudadanos sobre hechos importantes que suceden en el diario vivir de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Hoy un invitado muy especial, se trata del doctor Ariel Lozano Gaitán, quien nos acompaña y quien nos está dando una ilustración acerca del comportamiento ético y de los abogados, de algunos abogados, porque aquí hay que hacer algunas excepciones importantes. Hay muy buenos, hay abogados que ejercen la profesión con todo el rigor ético, con todo el rigor moral, entendiendo los postulados importantes de esta profesión, como es la justicia, de buscar el bienestar de sus clientes, de sus apoderados, de sus poderdantes, pero también hay algunos lunares, algunas fresas ahí dañadas en toda esta actividad del ejercicio del derecho. Doctor Ariel, hace unos días hemos estado trabajando acá el expediente Ferticol, un caso sonado a nivel regional con la liquidación de una empresa estatal, donde se dieron algunos hechos alrededor de unos acuerdos laborales, y hemos encontrado en esta investigación que hacemos desde la veeduría
ciudadana especializada, muchos testimonios de trabajadores que dieron poder a un abogado para hacer unas reclamaciones salariales. Este proceso avanzó positivamente, ganaron, fueron a una conciliación, lograron el objetivo como era conseguir que les reconocieran, pero resulta que muchos de estos trabajadores, incluso ayer precisamente conversaba con alguno de ellos, me decía que firmaron por un monto, le dieron el porcentaje al abogado que correspondía, porque de todas maneras esas plata, esos recursos llegan al apoderado, él se descuenta el porcentaje, pero no le ha cumplido, llevan 2 años y no les ha cumplido a sus clientes. ¿Cómo podemos avanzar en una situación como esta frente a un profesional del derecho que abusa de su investidura para aprovecharse del débil, de la persona que no tiene la posibilidad? Son trabajadores, obreros, no conocen cómo se maneja este tema y acuden a los medios de comunicación para hacer visible esta situación. Doctor Ariel, eso pasa en la región del Magdalena Medio. ¿Cómo avanzar cortar para que eso no se siga presentando en nuestra región? Pues Carlos, primero felicitarlo a usted y digamos a ese gran sinnúmero de personas que se encuentran afectados y que de alguna manera buscan que alguien los escuche, que alguien los ilustre, porque realmente en muchas oportunidades ese es el clamor de todo el país. Cuando yo iba a las regiones me encontraba igual, pero que nadie les daba la voz, nada les daba el espacio para que ellos expresaran esas inconformidades. Entonces, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, con estos, digamos, personajes, con estos abogados que representan a las personas en ese tipo de reclamaciones y que de alguna manera no cumplen? No hay que olvidar, y le digo, y ojalá me estén escuchando esas personas que han sido afectadas, es que cuando ustedes contratan los servicios profesionales de un abogado, pues ahí lo que hay de por medio es un contrato, y un contrato que tiene unas obligaciones, y los abogados, más que cualquier otro ciudadano que conocen la ley, están en la obligación de cumplirlos, y cuando no lo cumplen, pues por supuesto que lo que queda es denunciarlos ante las respectivas jurisdicciones o salas seccionales para que le inicien las respectivas investigaciones y de esta manera se puedan castigar, y el Consejo Superior de la Judicatura, que es la segunda instancia que hace estos procesos, en muchas oportunidades llegan hasta el punto de quitarle la tarjeta profesional a estos profesionales que de alguna manera no le cumplen con lo que sus mandantes o las personas los contratan para que los representen en determinados temas. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, no olviden de que todo en la justicia está arreglado. Así como está arreglado que una persona, digamos, vaya al cine y compre una boleta, así está arreglado el ejercicio de la profesión de los abogados para el cobro, por ejemplo, de los honorarios. Es claro, mire, tenemos la norma que es la ley 1123. La ley 1123 es el estatuto que regula la profesión del abogado, pero también existe adicionalmente la ley 1123 una norma que regula el tema de los honorarios. ¿En qué sentido? En cuánto puede cobrar los abogados, en qué forma lo debe hacer y cómo los debe cobrar. Eso también está regulado. Entonces, por eso es importante que las personas que se sientan maltratados, que consideren que el abogado no le hizo lo que realmente para los que lo contrataron, pues hay que poner en conocimiento de las autoridades para que investiguen y sancionen a estos abogados que, como usted mismo le decía, no son todos, porque hay abogados que son muy, digamos, muy rectos en la administración, en el ejercicio de la profesión, pero también hay otros que lamentablemente no hacen lo que indica la ley y éticamente no se ve esa profesión que por mandato de la Constitución tiene que ser una profesión realizada con honorabilidad, porque no es otra cosa que lo que busca esta profesión es mantener la confianza de lo público.
y esa confianza de lo público se la colocan todos los ciudadanos que de alguna manera los ven como la esperanza y depositan esa confianza en ellos para que los representen. Pero muy lamentable que en muchas oportunidades esos abogados, en vez de hacer real la esperanza de los usuarios que los buscan, es al contrario, lo que buscan es precisamente quitarle lo poco que tienen, y eso merece un castigo o una sanción, porque en términos generales o en el derecho disciplinario eso se llaman faltas a los deberes profesionales en el ejercicio de la profesión. Muy bien, estamos con el doctor, el ex magistrado Ariel Gaitán, desde la ciudad de Bogotá. Doctor Ariel, la trazabilidad de estos procesos a veces se vuelve algo tediosa. Creeríamos que no avanzan, que muchas veces se queda en el primer paso, en el filtro, en lo que usted nos acaba de decir, en estas salas disciplinarias, en estos tribunales regionales donde es la primera instancia. Aquí tenemos un caso muy puntual de un proceso en contra del abogado Iván Lorenzo Quintero Contreras, en una decisión de sentencia sancionatoria con una radicación en Bucaramanga el 21 de septiembre de 2020, o sea, hace 5 meses aproximadamente. Magistrado ponente Carmelo Tadeo Mendoza Lozano, registrado el 11 de septiembre del 2020, aprobada en sala de la fecha. Se profiere sentencia en primera instancia a la presente investigación disciplinaria, identidad del investigado, y aquí está el resuelve: declarar que el abogado Iván Lorenzo Quintero Contreras, identificado con cédula, número y tarjeta profesional número, es responsable de los cargos formulados por la incursión en el concurso de faltas a la honradez y a la diligencia profesional consagradas en los estatutos, en los artículos 35, numeral 4 y 37, numeral 2, que fueron imputados en la formulación de cargos, en consecuencia sancionarlo con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 12 meses, de conformidad con los hechos, razones y consideraciones señalados en la parte motiva por la presente providencia. Esto es un documento que tenemos de una denuncia que existe en fallo de primera instancia, y pues hace aproximadamente, estamos ¿qué? Marzo, unos 6 meses. ¿Cuál es el paso a seguir luego de que un ciudadano instaure y que ya haya un fallo de primera instancia? Bueno, digamos que como todo proceso tiene pues un camino que recorrer y tiene unas instancias. La primera instancia, en este caso, lo hizo el seccional de Santander, si no estoy mal, y la segunda instancia la hace el Consejo Superior de la Judicatura. Mira, en el Consejo Superior de la Judicatura también hemos tenido en los últimos años, desde el año 2015, unos grandes problemas ahí en esa sala, porque de pronto ustedes han escuchado de que esa sala, últimamente habían estado unos magistrados que llevaban más del periodo cumplido. Esa sala prácticamente estaba al acéfalo de la Administración de Justicia. Ya hoy, a partir del 11 de enero del año 2021, nuevamente esa sala se volvió a recomponer, diría yo, y hoy tiene una sala completa elegida de 7 magistrados, que son los encargados de ¿qué? Pues son los encargados de revisar los fallos de primera instancia contra esas decisiones, como para el caso que nos acaba de manifestar usted de este abogado, que en primera instancia fue sancionado con 1 año de suspensión en el ejercicio de la profesión por los delitos imputados, como usted lo acaba de manifestar. ¿Qué pasa con la segunda instancia? Pues yo considero que anteriormente habían problemas de poder que esta sala rápidamente tomara el estudio o conociera de ese recurso, porque en primera instancia lo que hacen es que colocan un recurso para que en segunda instancia revise si eso está conforme a derecho. Yo diría que con esta nueva sala tenemos la esperanza de que esto rápidamente se resuelva
a la medida en que pues es una sala nueva, que es una sala que en principio hay unos muy buenos magistrados, personas que conocen mucho del derecho disciplinario, y eso nos daría de alguna manera una garantía para que estos procesos rápidamente salgan y no pasen como en otras oportunidades. Es que ¿qué pasaba en otras oportunidades? Que llegaban los procesos de los seccionales al Consejo Superior de la Judicatura y ahí duraban 2, 3, 4, hasta 5 años y prescribían. Y entonces el abogado, como el que están haciendo aquí investigado, Iván Lorenzo Quintero, si tuviera en otra oportunidad en otra sala, pues eso le prescribe y prácticamente lo que hacen es burlarse de la administración de justicia y burlarse de sus clientes, que son los más afectados. Pero yo aspiraría que con esta nueva sala que tenemos hoy del Consejo Superior de la Judicatura, este tipo de procesos rápidamente avancen y tengan una decisión que no es otra cosa que es revocar o confirmar este tipo de faltas. Doctor Ariel, hay situaciones que se presentan en las regiones apartadas del país, como usted lo decía, en el Pacífico, en la Guajira, en las zonas más apartadas de Colombia, donde se confabulan abogados, funcionarios públicos, jueces y fiscales para lograr objetivos muy específicos. ¿Eso cómo se puede configurar? ¿Se podría decir que hay un concierto, se pusieron de acuerdo para atentar contra el patrimonio público? Mira, Carlos, eso que usted llama así, el concierto para delinquir, pero que eso puede ir un poco más allá. Yo lo viví porque yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de sancionar al juez primero civil municipal de Quito, Chocó. Yo lo sancioné, lo inhabilité por 20 años, que es la máxima sanción que hay, y ordené que la Fiscalía General de la Nación lo investigara penalmente, porque le voy a contar el caso rápidamente. Ese se confabuló con unos abogados y se robaron 1.800 millones de la salud de ese departamento. Y así como ese, le vengo a decir, uno va a veces a las regiones e encuentra unas mafias orquestadas para derrocar al erario público. Y esas mafias están conformadas ¿por qué? Por jueces, como usted lo acaba de decir, por fiscales. Y ahí van los abogados. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que uno pensaría que pudiera entrar a mirar cómo pueden desarticular esas mafias? ¿Quiénes son los que conocen cuáles son las mafias? Pues los mismos ciudadanos. Son los ciudadanos los que de alguna manera pueden decir, aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces tienen que buscar a las diferentes instancias, si es un abogado, si es un juez de la República o si es un fiscal, pues ponerlo en conocimientos de los consejos seccionales de la Judicatura y también de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación también, para que inicien tanto la investigación penal como la investigación disciplinaria para los funcionarios, y de esta manera, armando ese gran equipo de entes, se pueda realmente hacerle frente para desarticular ese tipo de bandas que se dan a lo largo y ancho del país. Y se lo digo con conocimiento propio porque a mí me ha tocado investigar y sancionar a jueces y fiscales y abogados que lo que hacen es que se unen para atracar al erario público o sencillamente para atracar a un ciudadano que de alguna manera pone la esperanza y la fe en ellos y resulta que terminan pero sacrificado. Eso es lo que pasa en la realidad, pero el ciudadano tiene sus herramientas, lo que pasa es que tiene que activarlas. ¿Para qué? Para que se investigue y así poco a poco se vayan desarticulando esa mano de bandas que son muy conocidas o tienden a darse mucho en las regiones, y se dan mucho. ¿Por qué? Porque resulta que como no hay quien investigue y como no hay quien denuncie, entonces abusan y aprovechan de eso y a veces cometen los grandes desfalcos que a veces salen por las noticias. Muy bien, saludamos en esta hora a todos nuestros fieles seguidores que se conectan, a Albert Andrés, Irene Vesga, Iván García, Carlos Iván Miranda, Luis Alberto Jiménez Ospino, abogados que están ahí pendientes a esta importante transmisión. Ya para terminar, doctor Ariel, me preguntan,
Me preguntan por el interno, ¿en qué falta incurre un abogado cuando recibe más plata que el cliente? ¿Se da un cobro desproporcionado de honorarios? Sí, mira, digamos, en el artículo 28 de la ley 1123, ahí están contemplados claramente los deberes del abogado. Y parte de esos deberes está actuar con honradez en el ejercicio de la profesión. Entonces, ahí nos indica en qué eventos el abogado cobra desproporcionalmente la tarifa que el Colegio de Abogados con albos del país tiene establecido. Entonces, en ese sentido, ahí aparecen los deberes, pero también si vamos al artículo 37, aparecen las respectivas faltas. Y si vamos un poquitico más para arriba, en el artículo 40, aparecen las sanciones a los cuales se le pueden aplicar a estos abogados, que va desde la sanción pecuniaria hasta poder tranquilamente excluirlo del ejercicio de la profesión. Bueno, eso de la sanción pecuniaria quiere decir que pueden, a través de los mecanismos legales, lograr que se devuelva, que se puedan restablecer los derechos, la reparación a las personas que han sido víctimas de estafas, de este tipo de manipulaciones, doctor Ariel. No, mira, aquí hay que dejar claro que este tipo de sanciones, que son hasta 100 salarios mínimos, esto cuando a un abogado se sanciona, ese dinero va para un fondo que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, que lo que uno le recomienda a las personas cuando de alguna manera se sienten estafadas y le han quitado los recursos, pues que con ese fallo de sancionatorio que el Consejo Superior le impone a los abogados, inicien la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que ellos, a través de la investigación correspondiente, puedan obligar a las personas que indemnicen a esa persona que se ha sido estafado. Pero el Consejo Superior ni los seccionales no tienen la facultad de, digamos, hacer devoluciones de dineros a los usuarios, porque, digamos, esa no es la competencia de ellos. La competencia de estos seccionales y el Consejo Superior de la Judicatura básicamente es la de sancionar, de investigar y sancionar a los abogados. Es netamente disciplinaria, no tiene la función de carácter penal, ni mucho menos civil, para que puedan recuperar estos tipos de recursos o dineros. ¿Incurre un abogado en alguna falta cuando en un acuerdo a través de mecanismos alternativos de conflictos no se establece la forma y el plazo en que se pagará la obligación? Sí, incurre el abogado, porque el abogado tiene que ser claro desde el comienzo, poner las reglas del juego, y eso hace parte de los deberes del abogado, ser transparente, y parte de la transparencia está en que en el momento de que asume algún tipo de ejercicios en representación de una persona, tiene que determinar cuánto valen sus honorarios y cuánto vale. Es más, mire, lo pueden sancionar hasta el punto de que si una persona le entrega unos dineros al abogado y el abogado no le entrega un recibo, automáticamente ahí está inmerso en una falta al deber de entregarle ese recibo, o por lo menos un comprobante de que recibió esos recursos. Otra cosa, el abogado también tiene que estar permanentemente dándole información del actuar a diario del proceso, y el momento en que el abogado no lo haga, pues también está inmerso en una falta por el cual el código es muy claro que el abogado tiene la obligación de estar entregando informes permanentes a sus clientes de cómo va el procedimiento en el proceso, por ejemplo. Muy bien, hoy en Prospectiva hemos estado en un diálogo muy interesante con el doctor Ariel Lozano, quien nos ha estado ilustrando acerca de un tema bien interesante, un tema bien importante, como es la conducta de los abogados. El doctor Ariel Lozano Gaitán es excomisionado, es magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y tiene una vasta experiencia en este tipo de situaciones que se presentan
a lo largo y ancho del país, como nos lo decía, con relación a la actuación de algunos abogados, y no son la mayoría, pero estos pequeños lunares empañan un poco la imagen de quienes hacen una labor profesional, ética y de cara a la sociedad y a la gente, esa confianza que le genera este profesional cuando brinda sus servicios a la ciudadanía, a sus clientes. Pero ya conocemos lo que se viene presentando en la región del Magdalena Medio. Yo sí llamo la atención a las autoridades competentes para que le pongan la lupa a Barranca Bermeja, en esos complots que se arman, como nos lo contaba el doctor Ariel, para saquear los recursos públicos, los recursos de la salud, los recursos del erario público, de las empresas del sector público, de servicios públicos, que en última son los recursos de todos los ciudadanos, pero que hay ciertos sectores y mafias que utilizan el poder que tienen en la justicia para acceder y manipular y lograr estos cometidos. Ferticol ha sido víctima de algo muy parecido que se viene avanzando y que la justicia esperemos que dé resultados muy positivos a Barranca Bermeja con relación al expediente Ferticol, una investigación que hemos venido haciendo paso a paso, conociendo detalles alrededor de todo lo que pasó en esta importante factoría. Doctor Ariel, muchísimas, pero muchísimas gracias por sus importantes aportes, por sus aclaraciones, por sus conceptos que nos ilustra cada día más en relación al ejercicio de la veeduría ciudadana. Carlos, muchas gracias a usted por la invitación e invitar, ojo, a todos los ciudadanos que no les dé miedo denunciar, porque si los ciudadanos denuncian, estoy seguro de que esas personas que le hacen mal a los recursos o que se apoderan de los recursos, de sus impuestos, porque esos son los impuestos de los ciudadanos de Barranca Bermeja, de Magdalena Medio, son los que pagan impuestos y esa es la plata que se roban esos grupos de mafias que lamentablemente están diario pendiente en qué momento pueden defalcar al erario público. Entonces no les den miedo y por el contrario, denuncien, porque la mejor forma de uno poder desarticular ese tipo o esas personas es denunciándolos. Ahora, no tienen por qué darle miedo. Acuérdense de que de alguna manera, si el ciudadano no denuncia, pues muy difícilmente otro lo hará. Entonces no, hay que recurrir a la Administración de Justicia y yo estoy seguro que de esta manera pueden aportarle muchísimo a este país, que no son todos los abogados ni todos los funcionarios, pero sí una partecita le hacen mucho, pero mucho daño a este país que nosotros tanto queremos. Muchísimas gracias, doctor Ariel, y bueno, cuando necesitemos nuevamente de sus conocimientos, aquí nuevamente le pediremos el favorcito que nos acompañe y nos ilustre acerca de estos temas tan importantes para la sociedad barranqueña, temas de mucho interés de conocer cómo funciona la Administración de Justicia y sobre todo en estas actuaciones, diría yo, inmorales, antiéticas de algunos profesionales del derecho. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron por las diferentes plataformas, quienes nos han seguido en esta transmisión. Decirles que nos vemos el próximo viernes en Prospectiva en una nueva edición, nuevas denuncias públicas, denuncias sobre el espacio público que viene sucediendo en Barranca Bermeja, y ahí estará en Prospectiva y la veeduría especializada. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes en Prospectiva.